Más de 1.800 millones de personas en el mundo han recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, es decir, casi una cuarta parte de la población mundial. Sin embargo, la distribución está siendo muy desigual. Mientras que África apenas ha conseguido vacunar al 2,6% de su población, en la Unión Europea más de la mitad de los adultos ya tiene al menos una dosis de la vacuna. Algunos países incluso han empezado a vacunar a niños y adolescentes. Hola, bienvenidos a nuestro especial sobre la COVID-19, que hoy dedicamos a esta cuestión. ¿Conviene vacunar a los niños? Está demostrado que los pequeños suelen sufrir síntomas leves del coronavirus. Sin embargo, la mayoría de los expertos considera necesario vacunar también a los niños para que la población logre la inmunidad de grupo. Varios países ya han empezado a vacunar a niños a partir de los 12 años, como Uruguay o Chile. Pfizer-BioNTech incluso ha comenzado ensayos de la vacuna en niños más pequeños. Ava Aitlati inaugura su verano de forma particular. En este centro de vacunación de Helsinki, la pequeña de 10 años participa en un esfuerzo global para acabar con la pandemia de la COVID-19. Necesitamos más información sobre esta vacuna para que los niños también la puedan recibir. Hay que saber si es segura. Ava es uno de los cientos de niños finlandeses de 12 años o menos que participan en este intento para comprobar si la vacuna causa efectos secundarios y cómo afecta al sistema inmunológico de los más pequeños. Un tercio de los participantes recibe una inyección placebo. Algunos padres dudan a la hora de vacunar a sus hijos, pero la madre de Ava está convencida de que es la única forma de frenar la pandemia. Es importante probar la vacuna en los niños. Deben enfrentarse al virus con sus propias armas. Confío en que las autoridades finlandesas comiencen a vacunarlos una vez que tengan suficiente información sobre la seguridad de la vacuna. Durante la pandemia, el matrimonio tenía que trabajar en casa mientras sus hijos combatían el aburrimiento. No podía ver a mis amigos ni tampoco a mis abuelos. La pandemia me enseñó a tener más paciencia. Aprendí que a veces las cosas simplemente están cerradas o que tengo que esperar hasta que la situación mejore. Finlandia es uno de los países que está probando en niños la vacuna de Pfizer-BioNTech. Los científicos esperan que una vacuna segura prevenga los pocos casos en que la enfermedad afecta severamente a los niños. Un 4% desarrolla el síndrome post-COVID. La cuestión es si vacunando a los niños contribuimos a la inmunidad colectiva. ¿Tenemos que vacunar a los niños? En una situación óptima, vacunaríamos a todo el mundo. El virus dejaría de circular y no surgirían nuevas variantes. Yo veo claramente los beneficios. Ava espera que la vida vuelva pronto a la normalidad. Mientras tanto, tiene un mensaje para todos. Lavaos las manos y mantened la distancia de seguridad. Necesitamos vacunas para todos. Pasarán 6 meses hasta que sepa si le inyectaron la vacuna o un placebo. Hasta entonces, en su tiempo libre, tendrá que limitarse a explorar sus alrededores. Pues de esto vamos a hablar con la doctora Leonor Jofré, presidenta de la rama de infectología de la Sociedad Chilena de Pediatría. Doctora Jofré, muchas gracias por conectar con nosotros. Empezamos por la pregunta que creo que se está haciendo mucha gente. ¿Vacunar a los niños salvará vidas? Posiblemente sí, porque obviamente el objetivo general es lograr una inmunidad de grupo o de rebaño, y si dejamos de vacunar a los niños, ellos, si bien es cierto que hacen una infección más leve, probablemente asintomática, se van a convertir en los principales transmisores del virus o de sus variantes a las personas que están vacunadas. Entonces, obviamente, para lograr esa inmunidad es necesario, ojalá, vacunar a toda la población.
Siguiendo los pasos de Uruguay, Chile comenzó la semana pasada a vacunar a niños y adolescentes de entre 12 y 17 años. ¿Cómo ha sido la experiencia hasta el momento y cuándo creen que van a completar la vacunación en este grupo de edad? Bueno, efectivamente la campaña se inició el día 22 de junio, o sea, llevamos prácticamente una semana. Está muy focalizada a los grupos que son de riesgo, que son niños que están en lugares de internación prolongada, pacientes con patologías crónicas, respiratorias, cardiópatas, nefrópatas, enfermedad autoinmune, pacientes oncológicos, y el ritmo de la vacunación va a depender exclusivamente de la disponibilidad de vacunas Pfizer que tengamos en el país. Esa es la principal limitante. Una vez que se haya vacunado todos estos grupos con factores de riesgo, se va a seguir de acuerdo a edad. Y acá en Chile se está haciendo en forma programática. Por ejemplo, llevamos en todos los adolescentes mayores de 17 años. Doctora Jofré, Chile va muy avanzado en la campaña de inmunización. Más del 65% de la población objetivo ha completado ya la vacunación. Aún así, en Santiago los hospitales llevan semanas al borde del colapso. ¿No tendría más sentido terminar de vacunar a la población adulta antes de empezar a vacunar a los niños? Se está trabajando en cumplir con la población objetivo y de hecho se ha avanzado bastante las últimas semanas, sobre todo con la posibilidad de disponer este paso de movilidad que permita a las personas que están vacunadas movilizarse dentro de su comuna, dependiendo de si está en cuarentena o no. Y se está trabajando efectivamente para lograr que se alcance las coberturas totales de la población objetivo en personas, digamos, adultas. Pfizer-BioNTech está ya probando la vacuna en niños menores de 12 años, como hemos visto en el informe anterior. ¿Cree que es importante también vacunar a los más pequeños? Es por lo mismo, para lograr una inmunidad de rebaño y claramente en la medida en que empiecen a disminuir los casos en la población vacunada, en la población objetiva, vamos a ver probablemente que la circulación del virus y de sus variantes va a ser mayor en la población pediátrica. Así que es importante, como les comentaba, lograr esta inmunidad y para eso debe vacunarse prácticamente toda la población que sea posible. Doctora Jofré, los niños y adolescentes con COVID-19 normalmente desarrollan infecciones suaves o asintomáticas comparado con los adultos. ¿Por qué en Brasil entonces están muriendo tantos niños por coronavirus? Según el Ministerio de Salud, han muerto 1.100 niños menores de 10 años desde que comenzó la pandemia, aunque se teme que sean muchos más. Sí, probablemente hay otros factores que están incidiendo ahí. Uno que es el diagnóstico precoz de los pacientes. Segundo, las condiciones, digamos, sociosanitarias. En el fondo, el acceso a la atención de salud, el acceso a las unidades de cuidados intensivos. Probablemente también influyen aspectos como muchos niños son afrodescendientes, que parecieran que tienen riesgo de hacer una mayor gravedad de la infección, una mayor tasa de desnutrición probablemente, que están incidiendo en que hayan tantos casos en niños. Ahora, igual hay que recordar que los casos y la población de Brasil es bastante más numerosa que nuestro país, por lo tanto, mientras más casos hayan, empiezan a aparecer casos pediátricos y casos graves. En nuestro país los casos pediátricos son alrededor del 8% y más o menos eso, 8 a 10% de los casos de COVID son en pediatría. Bueno, y se plantea la cuestión moral de si las dosis destinadas a los niños salvarían más vidas si les administraran a trabajadores sanitarios y población vulnerable de otros países. ¿Qué piensa usted al respecto? Y no tenemos mucho tiempo. Bueno, obviamente este es un problema de equidad y de acceso a las vacunas que se está trabajando en nuestro país. También está preocupada esa situación, pero también estamos preocupados de alcanzar estas coberturas porque tenemos una grave ola pandémica que todavía no logramos controlar. Pues doctora Leonor Jofré, muchas gracias por esta charla. Muchas gracias a ustedes. Muchos países del sureste asiático presentan una baja tasa de vacunación en comparación con Europa y Estados Unidos. La desconfianza en las vacunas es uno de los motivos. Por eso Hong Kong ha comenzado a sortear jugosos premios como viviendas o lingotes de oro para incentivar a la gente a inocularse. Vean.
Esta lotería tiene como premio algo que muy pocos pueden despreciar en Hong Kong, un inmueble. Casi 500.000 de personas se apuntó el primer día. El premio mayor es un apartamento de un dormitorio. Condición, solo pueden participar quienes estén vacunados. Por supuesto que la lotería de apartamentos puede motivar a más personas a vacunarse. Puede que no sea de gran ayuda, pero da esperanzas. Sin embargo, no todos se dejan seducir por tan atractiva recompensa. Esto no es para mí, lo haría si estuviera en condiciones de vacunarme. Tengo la presión alta, altos niveles de glucosa y de lípidos en la sangre, y mi médico me aconsejó no vacunarme. Mientras tanto, otros se apresuran en ser inoculados, atraídos por diversos incentivos, dinero en efectivo, lingotes de oro, incluso automóviles, todo ofrecido por empresas privadas que necesitan con urgencia reactivar la economía y con el respaldo del gobierno. Todos compartimos el objetivo común de restablecer la normalidad en Hong Kong lo antes posible, impulsando la tasa de vacunación para que todas las industrias puedan hacer más negocios. Pero el lento ritmo de vacunación no se debe a la falta de suministro. Cientos de miles de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech podrían ser desechadas en caso de no ser inoculadas antes de agosto. ¿Qué hay, pues, detrás de la reticencia de tantas personas a vacunarse? Por un lado está el miedo a los efectos secundarios de la vacuna y por otro la desconfianza en el gobierno. No obstante, unas 600.000 personas se vacunaron en las últimas 2 semanas y ante la posibilidad de ganar a lo grande, muchos no tardarán en cambiar de opinión. En Moscú, quien quiera visitar un bar o un restaurante debe obtener un código QR que demuestre que está vacunado. Pero solo un 15% de los ciudadanos de la capital rusa han recibido la vacuna y la mayoría ha descartado vacunarse. La situación ha dado lugar a un mercado negro de códigos QR falsos que pueden adquirirse en páginas web ilegales, por supuesto. Y no son precisamente baratos, mientras que la vacunación es gratuita. Y hasta aquí nuestro especial sobre la COVID. Muchas gracias por su confianza. Cuídense mucho. Hasta pronto.